Recordemos que el que se rechazó en la Cámara de Diputados, tal como está, no puede volver a ser presentado. Exactamente, así que vamos a ver qué va a pasar con ese tema. Son las 7 de la mañana con 42 minutos y saludamos a esta hora al Superintendente de Salud, Víctor Torres. Superintendente, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Muy buenos días, ¿cómo está Claudio? ¿Cómo está Juanita? Muy buenos días, superintendente. Doctor, ¿no? Porque además recordemos Sí, que es médico el doctor Víctor Torres. exdiputado también, así que un saludo cariñoso, superintendente. Queríamos Muchas conversar gracias. con usted respecto de esta llamada crisis en torno a las ISAPRES a partir de este fallo de la Corte Suprema, las diferentes estrategias que se están planteando al respecto, lo que propuso, por ejemplo, el gobierno hace algunos días. Pero quería preguntarle en primer lugar respecto del llamado que usted hizo durante el fin de semana precisamente a las ISAPRES a retomar el diálogo para tratar de alcanzar una solución. ¿Tuvo algún eco ese llamado, superintendente? ¿Se han contactado con usted? ¿Hay alguna manera de retomar este diálogo, que las ISAPRES se reincorporen a estas conversaciones para poder seguir avanzando en la solución? A ver, efectivamente hay que recordar que en enero del de este año, digamos, ¿no? Después de la respuesta que la Corte nos entrega sobre el recurso de aclaración, eh, nos juntamos por última vez con las ISAPRES y luego de esa reunión al día siguiente nos enteramos que habían tomado la decisión unilateral de bajarse de la mesa. Y frente a eso, hasta el día de hoy no ha existido, digamos, formalmente al menos, ningún tipo de reunión nuevamente, y entiendo que tampoco de solicitud de reincorporarse. Ahora, el llamado que yo hago es precisamente porque escuchamos o leímos muchas eh, declaraciones, ¿no?, por parte de ellos que finalmente tratan de opinar respecto de lo que eventualmente podría haber sido la propuesta del gobierno sin siquiera conocerlo, ¿no? Básicamente a partir de trascendidos u opiniones que han salido en los medios de comunicación, la ISAPRES emiten una opinión, lo que a mí me parecía que no era correcto, porque para poder opinar, sobre todo si eres un actor incumbente y el directamente interesado, lo mínimo era que se pudiera retornar a la mesa, y es el emplazamiento que yo hice el fin de semana. No tengo mayores antecedentes si es que todo se ha concretado desde esa perspectiva, básicamente con el ministerio, ¿no? La ministra de Salud es quien hoy día guía esas conversaciones, entonces no tengo mayores datos o información. Ayer estuvimos en la Comisión de Salud del Senado, y yo creo que todo el mundo coincidía que era importante que las ISAPRES tuvieran esa actitud, ¿no?, de poder volver a la mesa. Superintendente, voy a ocupar una expresión bastante coloquial, esta actitud de niño taimado, ¿no es cierto?, que asumen un poco las ISAPRES. ¿Cuál sería el objetivo final? Uno le cuesta imaginar, porque el fallo de la Corte Suprema entiendo que se tiene que cumplir sí o sí, y con las ISAPRES taimadas o no taimadas van a tener que proceder a pagar y a devolver los cobros mal hechos. Entonces, a uno le cuesta un poco entender cómo se va a llegar al final. La superintendencia, una vez que tenga aclarado los montos, cuánto le corresponde a cada plan, a cada afiliado, ¿les va a notificar simplemente a las ISAPRES que procedan al pago si ellos no se suman a ningún acuerdo, digo? O sea, si las ISAPRES no quieren volver a la mesa del ministerio, evidentemente nosotros debemos seguir avanzando en esto, ¿no? Porque aquí el gobierno fundamentalmente ha tomado una actitud de responsabilidad ante una situación compleja que además se ha visto acentuada producto del fallo, y para poder evitar efectos sobre las personas, ¿ya?, ha tomado esta definición de poder eh, hacerse parte presentando un proyecto de ley, ¿no?, tratando de poder minimizar los efectos sobre las personas, pero fundamentalmente viabilizando el cumplimiento del fallo. Esos son los objetivos definidos por el gobierno. Entonces, si las ISAPRES no quieren participar, no hay tiempo para poder esperarles. Si, nosotros como superintendencia tenemos hasta el 30 de mayo plazo para emitir una circular. Si no hay un proyecto de ley o una ley que esté avanzando, difícilmente se pueda pedir alguna posibilidad de plazo o algo así, y vamos a tener que emitir la circular.
o eventualmente la ley se va a terminar tramitando sin la participación de ellos. Por lo tanto, obviamente que es importante que vuelvan, pero si no quieren volver ya es una definición que tienen que asumir ellos. Ujú. Superintendente, previo a que se presentara esta propuesta de ley corta para alcanzar una salida a este problema, desde la ISAPRES hubo muchas críticas respecto a una eventual demora del Ejecutivo para presentar una propuesta, incluso se habló hasta de desidia por parte de las autoridades respecto del tema. Pero al momento de presentarse la propuesta de salida, también hay una actitud negativa por parte de las ISAPRES que consideran que la propuesta en cuanto a los números no cuadra, que no daría una solución definitiva para que se evite, por ejemplo, una crisis de insolvencia en muchas de estas empresas aseguradoras. ¿Qué podemos decir a esa actitud? Porque claro, se ve mucha crítica por parte de las ISAPRES, pero actividad prácticamente cero. Bueno, evidentemente no es una buena actitud. Nosotros hubiésemos preferido que las ISAPRES fueran parte de la solución. Hoy día no ha sido así. De hecho, como bien relata, se bajan de la mesa, empiezan a acusar desidia. Fíjense que esto de la desidia, de la falta de premura, si nosotros hubiésemos sacado o hubiésemos adelantado sin todos los antecedentes alguna cifra o alguna fórmula de calcular la deuda, ellos habrían tenido que provisionar esa deuda, ¿no? Y en los cierres del 2022 se hubiese visto reflejado y prácticamente todos habrían incumplido indicadores, ¿ya? De hecho, el impacto que se evitó es importante, estarían todas hoy con plan de ajuste de contingencia o eventualmente intervenidas por administrar provisional. Entonces, era bien extraño su emplazamiento que querían rápidamente tener, primero por la responsabilidad que implica, ¿no? Modelar y hacer cálculos, y segundo por el impacto que tenía directo sobre los cierres del año 2022 que terminaron en febrero, ¿no? De este año, cuando se entregan los resultados auditados. Entonces creo que era bien irresponsable haber avanzado en la línea de lo que plantean la ISAPRE. Y después, claro, tampoco les gusta la arquitectura, al menos de la propuesta que se entrega, más allá de los plazos, ¿no? Aquí se entrega un formato que es revisable en términos de el tiempo que se pueda otorgar para que vaya cumpliéndose el fallo y que sea viable. Y hacen una crítica sin haber estado arriba de la mesa porque ellos se fueron y sin intención de volver al menos hasta esa fecha, ¿no? Y después sale el indicador ICSA, ¿no? Que es el valor que se calcula ahora anualmente como techo de alza a los precios base, y tampoco les gusta. Entonces hemos tenido puros reclamos, pero ningún ánimo de participación y tampoco propuestas efectivas sobre la mesa. Sí, superintendente, se han dado cifras a través de los medios de comunicación y las declaraciones justamente de la Asociación de ISAPRES han sido en función o en respuesta a esas cifras que han circulado. A estas alturas, ¿no es cierto?, a mediados de marzo, ¿existe un cálculo de cuál sería el monto total? Porque se habla de 1.400 millones de dólares aproximadamente. ¿Existe un cálculo ya o sobre la mesa aproximado de cuánto es lo que deben devolver las ISAPRES más allá del plazo que efectivamente podría, me imagino, ser conversable? Sí, bueno, la verdad es que nosotros cuando conversamos esa vez con los parlamentarios lo que hicimos fue usar uno de varios escenarios, ¿no?, que hemos estado modelando, básicamente ¿para qué? Para poder primero explicar la magnitud del problema, en segundo lugar para explicar que las medidas por la vía administrativa son insuficientes para que se cumpla el fallo, y en tercer lugar que se requiere obviamente un proyecto de ley. Fue básicamente esa la razón del por qué se entrega uno de tantos modelos, que obviamente iba con cifras, pero también expresamente se dijo que no eran cifras formales, oficiales de una deuda, y que ojalá no se replicara ese número por el impacto que ya hemos visto que ocurrió. Sin embargo, ocurrieron otras cosas y nosotros estamos terminando de hacer los modelamientos. Al 31 de marzo las ISAPRES tienen que entregar los últimos datos que se le han solicitado después del cierre del año 2022 y que tienen que preparar ahora en marzo, para en abril nosotros ya tener cerrados ese tema y poder avanzar hacia la emisión de la circular. Por lo tanto, queda aún todavía tiempo para poder
entregar finalmente esa cifra u obtenerla antes de la emisión de la circular o para poder otorgarla al Parlamento cuando empiece la discusión de la ley. Ujú. Estamos conversando con el superintendente de salud, Víctor Torres, a partir de la crisis que están experimentando actualmente el sistema de salud a través de ISAPRES, la estrategia del gobierno también, las diferentes opciones que se están manejando a nivel legislativo. Superintendente, ¿de qué forma esta situación que se ha dado en torno a las ISAPRES puede servir como una oportunidad, ¿no? Que siempre se dice esto de que detrás de cada crisis hay una ventana para avanzar hacia algo positivo. Respecto del problema que enfrenta actualmente el sistema de salud chileno, que sabemos venía arrastrando problemas y crisis desde mucho antes de que estallara esta situación en torno Así a es. las ISAPRES. ¿De qué manera se puede aprovechar esta situación coyuntural para avanzar hacia lo otro, no hacia lo más de fondo? Bueno, lo que nosotros hemos planteado es que efectivamente se requiere separar la discusión y estabilizar la situación actual de tal forma que sí se pueda posteriormente a ello entrar en una discusión más bien de una reforma estructural. Claramente estas medidas que se han planteado dicen relación con el cumplimiento de un fallo que tiene un impacto importante y que se requiere viabilizar. Eso es lo que más o menos hemos planteado nosotros. Porque claro, en una situación de crisis o en una situación compleja como la de ahora, se nos ha acusado, ¿no?, de que se quiere dejar caer a las ISAPRES y que esto tiene un efecto obviamente sobre las personas y un efecto sistémico. Entonces, eso hay que evitarlo, ¿no? Hay que evitar que pueda haber algún efecto sobre las personas, no puede haber un efecto sistémico antes de entrar a la discusión de una reforma estructural. Entonces lo que se ha planteado en definitiva es que hay que hacerse cargo de este problema y luego de eso claramente poder iniciar una discusión de fondo, pero una vez que, insisto, esto esté ya clarificado. Sí, dos cosas, dos dudas y usted me las puede explicar mejor, doctor. Eh, por un lado, se supone que las ISAPRES ya desde el año 2019 tenían conocimiento de que el alza de los planes implicaba que no podían hacerlo, digamos, que tenían que devolver platas, ¿o me equivoco? No, ellos sabían desde el año 2010 que las tablas de factores que ellos utilizaban eran inconstitucionales por lo que determinó el Tribunal Constitucional. Desde el año 2019, ellos supieron que a partir del 2020 entraba en vigencia una circular que emite la Superintendencia de Salud sobre la que deben hacer los cálculos de sus planes, ¿ya? Finalmente terminan siendo los cálculos de sus planes nuevos, ¿no?, de ahí en adelante. Pero la Ya. situación que ocurre entre el 2020 y el 2010 es una situación que se sustenta o no se sustenta en ninguna legislación y evidentemente tampoco existía una norma administrativa que estableciera pues específicamente una tabla de factores. De hecho, a mí me tocó defender la tabla de factores del 2020 ante el Senado y luego nosotros entregamos informe a la Corte cuando nos requiere de por qué esta tabla de factores consideramos que tiene sustento legal. Y fue la que finalmente quedó validada. Pero todas las tablas de factores anteriores quedan anuladas. De hecho, la sentencia de la Corte viene clara, ¿no?, respecto de eso. Y claro, uno revisa caso a caso, porque así fueron presentadas las demandas, ¿no?, o los recursos. Y lo primero que dice la Corte en la parte resolutiva es que se deja sin efecto la tabla de fijación de precios de la persona que habría recurrido, digamos, A la a la Corte justicia. Suprema, claro, y luego, en lugar de eso, se debe utilizar la tabla de factores de la Superintendencia de Salud. Entonces queda sin efecto la anterior y se debe aplicar esta. Eso es lo que determina la Corte, ¿no? Entonces finalmente nos plantea que todos los planes, ¿no?, de las ISAPRES tienen que ajustarse, ¿no?, a la tabla factorial de la superintendencia y de ahí ver pues, si esto implica una alza en el precio se mantiene y si esto implica una baja del precio es cuando se genera excedentes que deben ser disponibilizados o devueltos a las personas según se vaya a determinar, ¿no?, que esa es una de las cosas que se está discutiendo ahora, pero siempre por la vía de excedentes.
Sí, superintendente, por último nos quedan un par de minutos. ¿Qué se le podría decir a un usuaria de ISAPRES que nos está escuchando a esta hora de la mañana y que sigue esta discusión con mucha preocupación? No a lo mejor entendiendo mucho de todo lo que se está debatiendo ni de las salidas que se están promoviendo, sino que básicamente lo que le importa saber es si es que va a poder seguir recibiendo sus prestaciones, si es que va a poder seguir atendiéndose tal cual lo estaba haciendo ahora. ¿Qué se le podría decir a esa persona? Bueno, efectivamente la preocupación central que tenemos hoy es precisamente permitir que las personas puedan mantener la continuidad de sus atenciones y que el impacto respecto a sus coberturas ojalá sea el menor posible, ¿no? Y de esa forma poder dar viabilidad a la continuidad insisto, de las atenciones. Y eso significa que tenemos que ponernos, o que estamos durante todo este tiempo, desde que salió el fallo, trabajando para poder modelar la forma que al menos permita tener un escenario factible. Ahora, puede ser que alguna ISAPRE, claro, se vea más complicada porque haya venido más complicada, claramente pudiera ocurrir, ¿no? Y en ese sentido hemos visto que incluso hoy día los usuarios de ISAPRE han estado saliendo del sistema y muchos de ellos optando por FONASA, y de ahí la importancia de poder también en este proyecto de ley, no respecto a una reforma estructural, pero sí para poder absorber esta situación, darle un reforzamiento a FONASA que permita de alguna forma u otra recibir de buena forma a los usuarios que están transitando de un sistema a otro, que no han sido pocos, ¿no? El año pasado FONASA recibe más de 300.000 personas, por lo menos 2/3 de esas 300.000 y fracción personas son del sistema de ISAPRE, ¿ya? El sistema de ISAPRE perdió 111.000 personas entre enero y febrero de este año. Entonces hay ya una decisión de gente que ha estado transitando hacia FONASA, y es relevante tener que avanzar también en fortalecer el seguro público en ese sentido. Sin duda. Conversábamos con el doctor Víctor Torres, superintendente de salud, a propósito de esta crisis, ¿no es cierto?, llamada crisis de las ISAPRES. Superintendente, le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta mañana. Que esté muy bien, que tenga buen día. Muchísimas gracias, que estén bien también ustedes y muy buenos días. Buenos días. Bueno, Juanita, y con esta conversación, cuando son las 8 de la mañana en punto, tenemos que hacer una pausa, pero breve. Ya llega Patricio López para continuar con el programa y nosotros, Juanita, nos reencontraremos ya mañana jueves. Así que un abrazo a todos, que estén bien. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.